¿Leíste el reportaje a Feynman? Sí, sí, miré el reportaje de Feynman, sí. Bueno, hasta hace pocos días vos fuiste el funcionario más alto rango del gobierno nacional con mayor trayectoria en el peronismo. Comenzaste en el 70 con Olina Lealtad, fuiste 2 veces diputado nacional, en el 83 y el... De 73, yo fui diputado con Perón. 73 y 83. De los que quedamos queda Kunkel y Nilda. Fuiste secretario de Cultura de Menem entre el 81 y el 90 y del 2003 hasta hace 2 semanas interventor en el CONFER. Participaste de todos los gobiernos, el de Isabel, con Menem, con Duhalde, con Kirchner. No, con Duhalde no. ¿Con Duhalde no? No. ¿El 2003? No, con Duhalde no. Con Duhalde participé en el equipo y no en el gobierno. Bueno. En el equipo de campaña sí. Sobre la base de esa experiencia, que es realmente poco frecuente, ¿cuál es tu propia interpretación de la teoría desarrollada por Feynman sobre la tensión entre la clase media y el peronismo? Yo tengo otra mirada, totalmente distinta. Para mí, yo no miro el peronismo como un problema de izquierdas y derechas. Yo lo miro como una pertenencia a identidad cultural. Ser peronista implica en la Argentina una forma de pararse en la realidad. Y la izquierda no es lo más importante del peronismo, casi nunca lo fue. Ni siquiera la mirada de la izquierda. El peronismo, el ni yanqui ni marxista fue muy fuerte y tuvo vigencia, lo cual no quita de que no haya un sector progresista que esté por encima de ello. Yo estoy de acuerdo, pero no, digamos, si en Chile vos preguntás por la identidad, todos aman Chile. En Brasil es el más grande del mundo. Y en Argentina tenés toda una clase alta y media que este país horrible. Se quedaron acá de casualidad y están enojados con el país. Y después están los de abajo, que están enamorados del país. En peronismo es la expresión política de esa cultura nacional. Por eso era Cátulo, por eso era Homero, por eso era Enrique Santos Discépolo y Marechal. Yo amo a Borges y a Discépolo, y entre ellos dos no se reconocían como existentes. El Perón que viene es el Perón que intenta abrazar a Balbín, pero también a Solano Lima, que es el tronco conservador, y a De Bedia, que es el tronco social cristiano. Digo, era el Perón de la amplitud. Yo creo que la España que salió es la España donde los monárquicos abrazaron a los socialistas, donde el jefe socialista iba a consultar con el rey. Eso era la superación. La contradicción existía, vaya si existía. Pero, bueno, hay un momento que se cierra, y creo que ese león herbívoro, como se autodefine Perón a la vuelta, es el que viene a hacer la paz. No lo entendimos. Y volvimos a la agudización de la contradicción, en la cual perdimos todo, perdió la sociedad. Pero me parece que en eso yo no tengo la mirada. Creo que la clase media es parte de la sociedad. Mi viejo era un colchonero, de máquina al hombro y de clase media. Intentaba, como hijo de inmigrante, integrar la clase media. Si vos me preguntás un poco más, es obvio que el que viene de abajo apenas sube 2 peldaños quiere separarse del otro. Entonces, bueno, los que vivían al fondo del conventillo donde yo vivía eran rosarinos de Boca y eran peronistas, y mi viejo era socialista de Palacio. Pero esa contradicción era en el conventillo, no era antagónica. Podíamos comer juntos, hacer asado, pero esa contradicción existía. Entonces me parece que la contradicción central es cultural. El peronismo es una identidad cultural. Después, es una escuela de cuadros. ¿Por qué el peronismo tiene tanto poder? Porque es una escuela de gobernadores, de intendentes. Y aprender a gobernar es imprescindible. Si no te pasa lo de la Rúa Chacho. Le da el salón y la firma y salen todos corriendo. Hay un aprendizaje. Y eso el peronismo es una escuela. Hoy que queda, y hoy queda muy poco. Muy poco, digamos. En alguna medida quedan un montón de compañeros. Queda organización, como decía Perón. Sí, no, ni queda, no, porque en esa organización hay cantidad de gente que aplaudía frenéticamente a Menem y hoy aplaude frenéticamente a Kirchner. ¿Y ese qué es? Ese es un cuadro del Estado que adhiere al poder porque le toca. Y no está mal, es en el mundo así, no es un invento nuestro. Pero
el partido como partido, la fuerza política, necesita pensamiento y rebeldía. Y faltan las dos. Falta debate de ideas y falta rebeldía. ¿Coincidís con esa idea de que el antiperonismo es un sentimiento más fuerte que el peronismo? No, el antiperonismo en la época de Perón era un pedazo de la realidad. Hoy me parece que el antiperonismo a veces es una cosa que incitamos los peronistas para encontrar una identidad afuera que no tenemos adentro. Digo, si el otro me odia, por ahí vuelvo a hacerlo, pero me parece que no es así. Y decime, ¿lo que hay hoy es antiperonismo o antikirchnerismo entre quienes? No, creo que hay una diferencia con la actitud del gobierno, que es más importante que con la identidad histórica del peronismo. Yo creo que en eso, sí, con todo el respeto que le tengo al gobierno, es decir, las contradicciones que genera el gobierno no son las históricas del peronismo, son las de una forma de moverse y de una actitud. Después veremos qué componente ideológico tiene o no. Pero, digamos, muchos de los que hace 3 años negaban a Perón y se la agarraban con Perón, ahora agarran a Perón para decir, mira dónde estoy. Digo, no es así. Si éramos transversales hace 3 años, sigámoslo siendo ahora. O sea, ¿vos crees que hoy más hay antikirchnerismo entre quienes se oponen al gobierno que antiperonismo? Creo que hay, sí, que el gobierno tiene una actitud que es del gobierno. Como Menem tuvo una actitud que era de Menem. Sí, después, bueno, venimos del peronismo, pero era tan distante del peronismo lo que era Menem como lo que es Kirchner. Ni bien ni mal, pero así era. Decime, vos sos licenciado en Ciencias Políticas y fuiste, imagino, uno de los primeros egresados de esa carrera. Mi docente era Grondona. Mariano Grondona era mi profesor. Mi compañero era Dante Caputo. Y yo iba a El Salvador manejando un taxi Cian 60, que era de lo que trabajaba. De ahí fui al mercado de abasto a trabajar. ¿En qué año? 63. ¿Y en la universidad qué era? Del Salvador. ¿Cómo le explicarías académicamente a alumnos de ciencias políticas la fractura entre una parte de la sociedad y el gobierno que tiene un presidente que solo lleva 100 días? No, primero no creo que un presidente lleve 100 días, creo que es un sistema político en el cual cambiamos, pero la línea es coherente y es la misma. Me parece que hay desgastes y contradicciones, lógicas algunas y otras planteadas psicológicamente. Me parece que es eso. Yo no estoy de acuerdo en agarrarnos con la clase media. Yo hace muchos años que digo siempre lo mismo, la dirigencia política tiene primero que analizarse en autocrítica sus propios errores y luego pensar por qué el otro se enoja. Porque si no, digamos, imaginamos vos y yo europeos, entonces decimos, ¿te acordás lo que nos hicieron los alemanes? Y rompemos el mercado común. Digo, me parece que desenterramos todas las contradicciones sin a veces entenderlas. Entonces, ¿y a qué explicás, o cómo explicás, asumiendo entonces que este no es un gobierno de 100 días, sino es un gobierno... Es un gobierno de 5 años, es un gobierno que en algunas cosas, es decir, le ha ido muy bien y que en otras políticamente tiene complicaciones. Y tiene complicaciones y las siente. Yo dije hace 15 días que no iba a hablar mal del gobierno por honestidad de quien se va. Digo, pero esto no quita de que yo no sienta... Podré explicar, digo, a mí me resulta que el gobierno se para en un lugar político donde lo psicológico está teniendo más peso que lo ideológico. Digo, si yo a vos te grito, te maltrato, eso tiene peor peso que la diferencia que hay entre tu pensamiento y el mío. Me parece que en eso es así y que en algunos de mis viejos amigos que forman parte del gobierno hay una actitud psicológica de ser dueños de una gesta. Y entonces, como que acá está el bien y allá el mal, un maniqueísmo que parte. Y vos fíjate qué positivo es lo otro, cuando el campo y el gobierno se enfrentan, que parecía que vos y yo podríamos haber escrito que no tenían solución, y ayer salen y encuentran soluciones. Quiere decir que la tensión de la sociedad, cuando se sientan, se resuelve, aun cuando parezca no tener solución. ¿Es cierto que antes de irte le advertiste a Alberto Fernández que el gobierno se estaba separando de la gente?
No quiero entrar, yo, a ver, para ser claro. La palabra advertir le mencionaste. No, yo hacía tiempo que ya tomaba distancia personal con quien en otra época fue mi amigo, que era Alberto Fernández. A mí me parece que, a ver, yo sigo cenando con Carlos Corach. Éramos amigos antes. Vos fíjate que en la plena dictadura, Carlos Corach, Nilda Garré, Jorge Vázquez y yo, como nos aburríamos, le dijimos al Partido Comunista Argentino si nos daba clases de marxismo. Y nos mandaron. Y entonces, bueno, nos mandaron a un pobre hombre que era macanudo, pero no encontraban docente para. Digo, era Nadra en aquel momento, Ballarino. Te estoy hablando de la época dura. Y Carlos Cora sigue siendo mi amigo, y con Alberto Fernández yo tengo una distancia porque yo no creo que si el poder delata, punto. No lastima, no corrompe, el poder delata. Entonces, en la relación personal que tenemos vos y yo, si mañana vos fueras el jefe o lo fuera yo, eso delataría la madurez o inmadurez que tenemos. Yo me acuerdo que al leer Antimemoria cuando era pibe, porque nos enamoraba Malraux, digamos, en el peronismo, Malraux nos resultaba mucho más cercano que Jean-Paul Sartre. Después uno se terminó enamorando de Camus, pero es otra cosa, esa era otra época. Y Malraux, en Antimemoria, le pregunta al capellán de guerra: usted que ve morir tanta gente, ¿qué es lo que más le llama la atención del ser humano? Y el capellán le dice que hay poca gente madura. Que en una traducción más perfecta es que no hay gente madura. Y cuando vos transitas la vida y la política, la madurez es lo que se pone a prueba en el cargo. Porque o vos tenés el poder adentro y no necesitas expresarlo, o sos un inseguro y te agarrar un palo y pegarle al otro para que ese poder se exprese. Entonces, el conflicto está en el equilibrio que los humanos tenemos entre la soberbia y el talento. Parece que la soberbia la regamos todos los días y el talento está como... Definición de que el poder delata la madurez o inmadurez que la persona tiene. Por lo que percibías es que Alberto Fernández con el poder delató que era inmaduro. Sí, que la relación de amistad que tenemos no la pudimos sostener. Punto. No voy más allá porque ya sería entrar en otra cosa. Digo, yo siento que es una persona de la que me sentí amigo y que hoy no puedo serlo. Punto. Nada más que... ¿Sucede habitualmente eso de sí, que la persona tiene poder y vos eras amigo cuando no tenía poder? A partir de que tiene poder es muy difícil mantener la relación. En algunos casos sí, vos te das cuenta cómo cambió la relación con una persona cuando te niegan a hablar con la secretaria. Entonces vos llamabas a González, entonces González te atendía, hablaba. Y un día la secretaria de González es Pepita, y vos llamás y Pepita no lo puede atender. Cuando te dicen que la secretaria no lo puede atender, es que este señor se metió el cargo para adentro. Yo me acuerdo que Carlos Cora, yo me había ido y gritaba contra mí, y Cora respondía todos los llamados todos los días. Y digo, me parece un ser, además de la inteligencia y lo lindo que es charlar con gente que por encima del cargo está la identidad. Entonces, es el hábito y el monje. Usted es más monje con o sin hábito. Y si usted es sin hábito no parece monje, bueno, la verdad... Si me lo personal, y el peronismo antes de Kirchner, vos en lo personal, el peronismo antes de Kirchner estuvo más ligado a la socialdemocracia. Ahora Kirchner propone un peronismo orientado a la democracia, más ligado a la democracia cristiana. Y ahora el kirchnerismo propone un peronismo más orientado a la socialdemocracia. Eso no está mal, sí. La democracia cristiana, digo, para completarle al lector, y la socialdemocracia son partidos que se oponen, el PP de Aznar y Berlusconi por los primeros, Zapatero y Segón Royal por los segundos. Simplificadamente, unos representan a la derecha y otros a la izquierda europea. ¿El peronismo era o no tiene ideología como sostiene Feynman? Yo estaría más cerca de la definición de Feynman, pero no con el defecto que le debe Feynman, porque como virtud, porque acá no tiene ideología nadie, porque si vos me decís, mira, el peronismo no me gusta, ¿y qué te gusta? Y ahí ya se hace un silencio. Digo, mi peronismo, que a veces lo tengo que defender frente a mi interlocutor, él no tiene nada que decir, porque ¿qué puede ser? De derecha, digo, no hay. Yo lo que creo es esto. Cuando yo me formo en la universidad, yo era presidente de la Liga Humanista, la Universidad de Buenos Aires estaba dividida entre marxistas y católicos. No había peronistas. Mariano Grondona, en una charla que tuvieron en el 73, que fui a verlo a la Facultad de Derecho y escuchó cantar la marcha, me dice, mire,
Cuando yo era estudiante, esto no existía. Y era cierto que no existía. Digo, por eso la contradicción libros y alpargatas, yo la explico diciendo, las alpargatas entendieron a Perón en el 45, a través de los libros la UBA, la Universidad de Buenos Aires, llegó a descubrir a Perón en el 73. Y es decir, que la alpargata es una forma de comprensión de la realidad mucho más contemporánea que el libro. O sea, que esta aspiración de ordenar el esquema político sobre la base de centro-derecha y centro-izquierda, ¿a vos te parece? A mí me parece que lo más importante sería acordar quiénes somos quiénes podemos convivir y quiénes somos enemigos. Yo creo que, sacado los militares y algunas otras cosas, y la violencia, somos una sociedad en la cual hay posibilidad de convivir. Yendo a un extremo, cuando yo veo la contradicción entre D'Elia y Peña, yo he sido de ir al teatro a ver a Peña, es un tipo cuyo talento me deslumbra. Y sé que D'Elia es la expresión, yo cuando murió Ormiño le escribí una nota a favor. Sé que D'Elia es la expresión dura de un sector de la sociedad a la que lastimamos, dejamos afuera y queremos que todavía nos trate bien. Ahora, ¿qué pensaría yo? Que nuestra sociedad necesita de Peña y de D'Elia. Y que yo, político, tendría que acercar a Peña y a D'Elia. Ahora, ¿cómo planteas un sistema político que se ordene sobre la base de algún vector que plantee oficialismo y oposición? ¿Sobre qué bases crees vos, si no fuera derecha e izquierda? ¿Qué sería ese sentimiento cultural que vos planteás? No, y mucho debate. Hoy lo que hay es el diputado, no hay parlamento. Esos son cuestiones instrumentales. Es instrumental, sí. Desde el punto de vista cultural, ideológico, ¿cómo marcarías una división para que hubiera pertenencia en dos sectores que, colaborando al mismo tiempo, se enriquezcan mutuamente con sus diferencias? Centro izquierda y centro derecha. Y el peronismo se fracturaría, porque ya no existe más. Digo, el peronismo estaría de los dos lados, el radicalismo también. Hay que reformular un pensamiento democrático que tenga centro izquierda y centro derecha, y no hablemos más de peronismo y radicalismo porque lo usamos como excusa, no como expresión de identidad cultural. Yo creo que ya participamos todos de la misma cultura, que es una cosa que terminó, ya había terminado en el 76 con Perón, en el 73, ahora terminó. Entonces mi discusión con vos es a partir de una concepción del mundo. Me parece que en eso el estatismo es tan estéril como el liberalismo. Nosotros tenemos ideólogos extremos y lo que tenemos que saber es que es instrumental. ¿Qué necesito del estatismo y qué necesito de la libertad para no terminar en una clientela y para no terminar en un desfasaje que me deje la gente muerta? Digo, pensar una sociedad. Vos decís que en realidad no es equivocada la idea de Kirchner de que es necesario reformular el esquema político sobre la base de un polo centro-derecha. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no lo pudo hacer y terminó volviendo al peronismo. Yo no sé, creo que lo van a intentar hacer, lo van a seguir intentando hacer, pero ¿cómo hacer desde el peronismo si lo que vos estás marcando? Yo creo, pero además no solo, no solo del peronismo, desde el no debate. Hoy vos y yo, ¿qué tenemos para leer de la historia de del centro izquierda y del centro derecha? Nada. La mayor riqueza de debate se da en el encuentro entre el gobierno y los ganaderos. Y el agro, digo, porque ahí está en la mesa dos pensamientos, dos realidades y la obligación de entenderse. Pero a mí me parece que el peronismo en sí hoy durará lo que dura este gobierno como expresión de sello. Después, ¿Cómo pronosticás la evolución del sistema de partidos políticos en la Argentina hacia el futuro? ¿Cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que por primera vez la política, en lugar de ser la salvadora de la economía, cambió la relación. Normalmente la política caía porque la economía la arrastraba. Hoy la política flota porque la economía la empuja. Cuando la economía deje de empujar. Yo no sé si va a dejar de empujarla. Yo te digo solo una cosa, lo vi solo una vez a Perón, el día de su último cumpleaños. Y entonces nos quedamos 2 horas hablando. Y dijo, no me olvido nunca, éramos 5. Dice, la Argentina la va a pasar mal porque no estamos entendiendo la realidad. Pero somos productores de alimentos.
el mundo va a necesitar alimento. O sea que a mediano plazo vamos a volver a ser un país que transite la riqueza. No digo Perón, 74. Digo, en ese sentido yo creo que va a haber crisis política, pero no estallido. Porque ya la ciudad llega a tensiones como la que llega en el campo y los camioneros, pero no pasa nada. Es decir, todo lo que podemos mostrar es una piña, como violencia de esa expresión de una tensión enorme. Hay mucha madurez de ambas partes, hay mucha madurez de la sociedad. Ahora, esa reconstrucción de partidos políticos sobre dos polos, imagina que va a llevar mucho tiempo. Es difícil pronosticar esto porque cuando Alfonsín era gobierno, la clave era que no había peronismo y un día se inventó Cafiero. Cuando Menem era gobierno, la clave era que no había alternativa, inventamos Duhalde. Cuando Duhalde era gobierno no había nadie, me lo decían a mí, inventamos. Surge una cosa que en ese momento no es percibida y que después la generamos. ¿Y de dónde vendría ese invento? Ese invento viene básicamente de la necesidad de la sociedad. Cuando vos ves que Italia vuelve a Berlusconi, ellos construyen liderazgos estables. Nosotros consumimos las expresiones políticas. La más caminadora por la sociedad, el que más puede ser respetado por vos, por mí, por todo, es Alfonsín. Digo, yo me acuerdo de Ilia comiendo en Arturito y me deslumbraba que ese señorazo entrara a comer solo al restaurante. Todos mirábamos y uno decía, el país que quiero es este, donde el que deje de ser presidente pase al lado mío en el restaurante. En esa fuerza que emerge por una necesidad de la sociedad de siempre tener una alternativa, ¿quién cree que está mejor preparado para el futuro para encarnarla? ¿Alguno de los existentes, como por ejemplo Carrió o Macri, o imaginás algo nuevo de adentro mismo del peronismo? De adentro y de afuera. Yo imagino, Carrió me parece que fue muy lejos en la agresión, que es una cosa que la sociedad no quiere como alternativa, quiere como queja, pero no la toma como alternativa. Y por otro lado, más que un partido, construyó un pasillo, en el sentido que los individuos pasan y se van. Perón decía que conducir es poner voluntades en paralelo. Cuando vos haces una fuerza, sos el responsable de sumar y manejar. Mantener. Si se te van los jugadores todo el año, no sos un director técnico. Me parece que ese es el defecto central de Carrió. Después Macri creo que es una centroderecha que para lo que es la Argentina es buena, porque antes que teníamos el Sogaray, es una cosa mucho más lógica, más centro con la cual se puede convivir y hablar. Yo no soy de los que se enojan con la gente que lo vota. Eso me parece, son fascistas. ¿Cuál es fascista? Yo no les ofrecí nada mejor. Me parece que en eso hay una exageración de etiquetas. ¿Macri podría ser peronista? Sí, en esta definición de que sí, pero, más cerca de la derecha que de la izquierda. Sí, pero yo creo que sí, pero no de ese sector. Me parece que ya hoy puede ser cualquiera porque no es nadie. Hoy ser peronista es nada. Decime, durante la dictadura militar vos estuviste detenido. Secuestrado. ¿Cómo y por qué fue y cómo y por qué? No, fue un secuestro. Yo me fui al exilio, volví porque yo no era... ¿Volviste en qué año? Volví en el 79. Yo no era... ¿Qué mes, perdón? Porque no me acuerdo. ¿Principio o fines del 79? Pues es un año crucial, el 79 es cuando desaparecen los secuestros. Al principio todavía quedaron y al fin desaparecieron. A ver, yo me voy 76, diciembre del 78. Vine diciembre del 78. O sea que todavía había secuestros. Ahí me meto a trabajar con Sadi, con Intransigencia, y estaba un grupo de gente, y yo tenía una oficina con compañeros que todavía están, en Libertad, entre Corrientes y Lavalle, y a las 6 de la tarde viene un grupo y me secuestra. ¿Y ese grupo? ¿Ese grupo qué origen tenía? No, era un grupo militar, me llevaron a Campo de Mayo, Palermo. Me llevaron hasta un bar, ahí más o menos, nos llevaron a dos, a Juan Carlos Gallego y a mí, me llevaron hasta un bar, después de ahí me vendaron los ojos, me llevaron, yo me acuerdo que habrían cosas que era Campo de Mayo, objetivamente era Campo de Mayo. Y de ahí me llevaron 6 horas hasta un campo que después en un libro leí que era General Villegas.
Digo, me tuvieron ¿Cuánto tuviste? 3 días. Era una contradicción. La explicación más seria que me dieron era que era la manera que usaba un sector militar para provocar el arreglo con Estados Unidos. Digo, punto. Era muy raro que secuestren diputados, o que habíamos sido diputados por el ruido que hacía. Fui tapa de Clarín, punto. Y después salí y me fui alejando de un montón de gente después.